Buenas, bienvenidos a la última parte de la clase 5 del curso de Deep Learning, una clase en la que veníamos hablando de los métodos de evaluación del modelo y sobre todo las componentes del error que rigen en el comportamiento en producción de nuestros modelos, es decir, qué tan buenos son generalizando una vez que los entrenamos. Y habíamos hablado de que una de las formas de evitar el overfitting era trabajar con el tema de la complejidad del modelo, y esa complejidad venía dada por varios factores. Uno de ellos era la cantidad de parámetros del modelo, pero si bien podemos siempre tratar de modificar la cantidad de parámetros del modelo, generalmente la podemos modificar drásticamente o tanto en disminución como en aumento, ¿no? Es decir, eliminar una capa directamente o una cantidad n de neuronas, lo que hace es que se eliminan una gran cantidad de posibles modelos. Entonces se reduce mucho la complejidad del modelo cuando tocamos directamente la arquitectura, la cantidad de parámetros que tiene. Entonces, en algunos momentos lo que se hace es atacar a la complejidad desde otros aspectos que son un poco más de grano fino, es decir, como hacer pequeños toques a la complejidad de los modelos que entrenamos. Habíamos visto que otra forma en la que se ataca a la complejidad es en la reducción de los valores que pueden tomar los pesos. Es decir, no a la cantidad de pesos que tenemos en sí, sino a, bueno, la cantidad de pesos está fija, pero le restringimos un poco el rango a esos pesos, ¿sí? En teoría, la función más simple es la que multiplica todo por cero. Esa no es capaz de aprender, pero técnicamente es la función más simple. Si yo le doy un rango mayor a los valores que pueden llegar a tomar los parámetros, la cantidad de modelos que se pueden generar a partir de la misma cantidad de parámetros es mucho más grande. Entonces, mientras mayor es ese rango de valores, mayor es la complejidad del modelo. Por eso, hoy en esta clase, en esta parte de la clase, lo que vamos a ver es las diferentes técnicas que se utilizan para hacer esta regularización del modelo, para evitar la complejidad, atacando directamente los valores que toman los parámetros. En esta clase vamos a ver dos que son como las más usadas, que son la regularización de los pesos, directamente aplicando una norma, una penalización a la función de pérdida si los pesos son muy grandes. Entonces la red no solo va a tener que aprender a entrenarse para minimizar la pérdida, sino que también al mismo tiempo va a tener que minimizar el tamaño de sus pesos, ¿sí? El módulo de sus pesos. O sea, hay una compensación ahí de vuelta de que quiero acercarme al mínimo, pero no ir de cabeza al mínimo para no overfitear los datos de entrada. Quiero ir despacito acercándome al mínimo, por lo tanto reduzco los pesos, aplicándolo como parte de la pérdida. Si mis pesos grandes me están causando que yo tenga mayor pérdida, bueno, voy a tener que bajarlos sí o sí. Y después tenemos la robustez a través de las perturbaciones. Es decir, esto es básicamente apagar neuronas al azar y hacer que la red no pueda confiar todo su aprendizaje en una X cantidad de neuronas, porque en cualquier momento se pueden apagar y nuestra pérdida va a dar muy mal. Entonces se logra el mismo efecto que arriba. En vez de tener algunos pesos muy grandes que son los que te terminan tomando la cuenta y otros pesos, como se llaman, muertos, que no afectan al resultado final de la pérdida, tanto con regularización como con dropout, que es esta robustez a través de las perturbaciones, lo que se hace es evitar que la red sea demasiado dependiente de algunos poquitos pesos y que empiece a desparramar, digamos, como a delegar entre todos los pesos del poder de decisión, ¿sí? Tener muchos pesos de valor chiquito es mejor que tener unos cuantos pesos muy grandes en cuanto a complejidad estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos de lleno a hablar de cada uno de ellos. Para hablar de regularización de los pesos, eh, o como se llama en inglés, weight decay, vamos a tener que recordar que lo que era una norma, ¿sí?
dijimos que vamos a medir qué tan complejo es el modelo a partir de los rangos que puede llegar a tomar. Mientras más cercano a cero es ese rango, más simple es la función. Y la forma de medir qué tan cerca del cero están los vectores es usando normas, ¿sí? Básicamente, en un vector, si recuerdan algo de álgebra lineal, la norma de un vector era como su módulo, su distancia al cero en el espacio vectorial en el que viven. Entonces, podemos usarlo como una métrica de qué tan grandes o qué tan chicos son los vectores de pesos en sí. Hay varias normas, pero generalmente las dos más usadas son la L2 y la L1, que son las que vamos a definir ahora. Particularmente cuando hablamos de weight decay, estamos hablando de la regularización con L2, que es básicamente Pitágoras o la distancia euclidiana de toda la vida, que básicamente lo que hace es cada una de las componentes del vector la eleva al cuadrado, hace la suma de esos cuadrados y después saca la raíz cuadrada. Bien, entonces, si se acuerdan, es como sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que haces el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado y después aplicar la raíz. Bueno, pero en este caso con una cantidad dada de dimensiones. Ahí era con 2 dimensiones, pero si tuviéramos 5 dimensiones, cada una de las 5 dimensiones la elevamos al cuadrado, sumamos todo y después hacemos la raíz cuadrada. Bien. Acá estamos poniéndole este subíndice a la norma para que se note que es una norma L2, pero generalmente, como es la que más se usa, cuando se pone la norma se está hablando de L2 y en todos los otros casos es donde se aclara el subíndice. Bien. ¿Cómo podemos calcular la norma en código? Bueno, utilizando Torch trae directamente una función norm que le pasas un vector que tiene que ser de tipo tensor, porque si no Torch se pone a llorar. Y fíjense que acá nos tira 5. Bien, si corremos este código. Si lo sacamos la cuenta rápido, 3 al cuadrado es 9, menos 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Bien. La otra norma con la que se trabaja bastante también es la norma L1, ¿bien? Que se expresa como la suma de los valores absolutos. Bien, fíjense que es igual a la de arriba, solo que está todo a la 1, es decir, en vez de estar xy al cuadrado, está el valor absoluto de xy para que siempre sea positivo, pero está a la 1. Y en vez de tener una raíz cuadrada, no tiene raíz, es lo mismo que tener una raíz 1, digamos. Bien, así que directamente acá sumamos los valores de las componentes. El mismo vector de arriba, en este caso nos va a dar 7. ¿Sí? Acá lo que hacemos para calcularlo es, le aplicamos el valor absoluto a todas las componentes del vector y después los sumamos directamente con un sum. Así que 3 más 4 es 7 y nos da 7. ¿Ok? Si comparamos esto geométricamente a la norma 1, es como caminar por unas ciudades con cuadras rectangulares, digamos, en donde si yo quiero llegar de una esquina a la esquina contraria de una cuadra, bueno, si uso L2 es como si estuviera atravesando la cuadra, ¿no? Porque estoy calculando la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Al hacer la norma L1 es como si estuviera caminando directamente por los catetos. Es sumar los catetos del triángulo rectángulo directamente. Siempre hablando de 2D. Después esto mismo se generaliza a muchas dimensiones, que es directamente sumar todos los lados en la norma L1 y sumar los lados al cuadrado y después hacer la raíz en la norma L2. Como ya dijimos, estas dos normas son la misma para diferentes coeficientes, para diferentes exponentes, perdón. Entonces hay una norma más general que se llama LP, que, bueno, está definida así, es xy al cuadrado a la, perdón, el valor absoluto de xy a la p, y después a la suma de todo eso le haces una raíz p que se expresa como este 1 sobre p en el exponente. Bien, generalmente, como ya les dije, las dos más usadas son las de arriba. Y acá lo que tenemos es que para las matrices también existe una norma. En realidad la generalización de la L2 para matrices es la norma de Frobenius, que básicamente suma todas las componentes en ambas dimensiones, es decir, tanto en las filas como en las columnas.
todas las celdas de las matrices las eleva al cuadrado, las suma entre ellas y después hace la raíz cuadrada. Es exactamente lo mismo, pero no solo en una dimensión como en los vectores, sino en dos porque es una matriz. Y bueno, y así podríamos escalar a cualquier tensor de dimensión n. Puedo hacer el mismo norm, funciona para cualquier tensor. El norm este es el L2, así que se puede calcular de cualquier tensor de cualquier dimensión y me va a hacer exactamente lo mismo. Va a elevar todos los términos al cuadrado y los va a sumar y después le va a aplicar la raíz cuadrada. Bien. Bueno, generalmente, como les digo, se utiliza la norma de los pesos para regularizarlos, y lo que se hace es sumarle a la pérdida el tamaño de la norma, ¿sí? Por ejemplo, en una regresión recordemos que la pérdida era así. Esta es nuestra pérdida que depende de los pesos y de los sesgos. Los pesos están en negrita porque son un vector y si en el caso de una neurona, ¿no? Y los sesgos era un número. Pero básicamente nuestra salida la generábamos como W por X más B. La salida de cada ejemplo es esto, por eso hay un X a la Y y se suma desde I1 hasta N. Y a la salida de nuestro modelo le restábamos la predicción, no la predicción, la etiqueta. Bien, todo eso lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Y después hacemos el promedio. Esa es la pérdida normal. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo modificamos la pérdida para regularizar los pesos? Y bueno, castigamos a los modelos que tengan pesos muy grandes. Si nosotros vemos que el rango de los pesos afecta la complejidad, reduzcamos el rango de los pesos, pero no los reducimos de manera tajante, es decir, no decimos hasta acá podés tener pesos, sino que lo que hacemos es, vos podés tener los pesos que quieras, pero mientras más grandes sean tus pesos, más vas a tener de valor de función de pérdida, así que BOFI. ¿Sí? Si vos querés minimizar esta función de pérdida, podés minimizarla por la pérdida en sí, acercándote al mínimo de la función de pérdida, o podés también ganar puntitos reduciendo los valores de tus pesos. Entonces la función va a estar haciendo las dos cosas a la vez porque quiere ganar, quiere llegar al mínimo. Entonces, tenemos la función de pérdida como tenemos antes y ahora lo que hacemos es agregarle un término de penalización que se llama que depende del valor de los pesos. Es este círculo naranja que estamos viendo acá. Van a notar dos cosas. Primero, esta norma de W está al cuadrado, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Bueno, en realidad es lo mismo. La norma y la norma al cuadrado van a ser proporcionales. Mientras crezca la norma va a crecer la norma al cuadrado. Se lo hace por una cuestión computacional. La norma tiene algo no muy lindo que es que hay que sacar raíces cuadradas. Entonces se trabaja con la norma al cuadrado directamente para simplemente sumar los cuadrados y listo. Como el cuadrado de la norma al cuadrado se tacha con la raíz de la norma, ya directamente sumás las componentes y listo. Después tenés una constante regularización. O sea, ¿qué tanto vas a castigar la pérdida en función de tus pesos? Una constante de regularización más grande va a forzar a que la red tome un rango de pesos muy chiquito, porque si no va a afectar a su pérdida. Bien. Mientras más grande sea la constante de regularización, es como que la red va a tender a darle más bola a los pesos que a la función de pérdida, ¿sí? Y mientras más chica sea la constante de regularización, es como si no estuviéramos aplicando regularización. Es como decir, bueno, si te portás mal te voy a bajar la nota, pero te voy a bajar un 0,5. Vas a probar igual. Entonces, en los casos en los que la constante de regularización es muy chica, es como que casi no tiene efecto. Y es más, la constante de regularización se vuelve cero y volvemos al ejemplo de antes en donde no había regularización. Bueno, y hay un 2 acá dividiendo. Fíjense que siempre que hablamos de pérdidas hay un 2 dividiendo y eso, fíjense que arriba también teníamos un medio multiplicando, que es lo mismo. Y eso se hace para evitar problemas con la derivada, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la derivada de un cuadrado es 2 por la derivada de la base. Entonces, si en la base tenemos un medio multiplicando, ese 2 que está multiplicando en la derivada se cancela y nos ahorramos cálculos. O sea, siempre que la función que usemos tenga el mismo patrón de crecimiento de la función de pérdida, va a servir igual. Por eso esto de agregar constantes para que los cálculos sean más rápidos es totalmente válido, porque la función sigue siendo la misma, solo que modificada. Bien,
Cuestión que básicamente eso es lo que tenemos que hacer para regularizar. Es una técnica muy sencilla. Em, Bueno, acá tenemos un efecto gráfico de cómo sería esta regularización, ¿no? Esto es una dramatización, pero básicamente como para que entiendan qué estamos haciendo. Acá lo que tenemos es, en los ejes tenemos dos parámetros. Supongamos que tenemos un modelo muy simple que tiene solamente dos parámetros, el W1 y el W2, que tienen ahí los nombres en los ejes. Esas rayas que vemos son las curvas de nivel de la función de pérdida. Y se va moviendo porque estamos probando con diferentes funciones de pérdida para diferentes problemas. Fíjense que el puntito del centro sería el mínimo y nuestro modelo, que es el puntito amarillo, siempre va a tratar de ir hacia el mínimo. ¿Ok? En el caso de que no tengamos regularización, el puntito amarillo va a ir corriendo hacia el mínimo o caminando, dependiendo de qué tan agresivo sea el algoritmo de optimización, pero va a ir sin que nadie lo detenga hacia el mínimo, y eso ya vimos que puede llegar a causar overfitting porque nos estamos acercando al mínimo que está definido a partir de nuestros datos. Entonces nosotros nos queremos acercar al mínimo, pero no acercarnos lo suficiente como para perjudicar a nuestro error de generalización. Así que lo que hacemos es ese círculo azul, le ponemos, ¿no? Es un círculo azul que en este gráfico se ve como muy tajante, en la práctica es como que se va quedando sin aire a medida que se aleja del centro, como diciendo, alejate si querés, pero no te va a convenir. Bueno, la regularización vendría a ser como ese círculo azul en donde el modelo intenta acercarse lo más posible al mínimo, es decir, minimizar la parte de la L de la pérdida, pero sin salirse del cerco perimetral que le puso la regularización para no perder puntos con el tamaño de los pesos. Bien, siempre con grafiquitos todo es más claro. Bueno, ¿por qué trabajamos con L2 y no con L1? Si yo antes les había dicho que eran las dos más usadas. Bueno, lo que se usa en Deep Learning generalmente es Weight Decay, que es el L2. Bien, es lo que genera, como su nombre en inglés lo indica, un decaimiento de los pesos, una degradación de los pesos. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros no queremos que hayan muchos pesos grandes, no queremos que haya un par de pesos grandes, sino que queremos que todos los pesos como que ayuden y sean indispensables a la hora de tomar la decisión, ¿sí? Como que sea más democrática la decisión y que no sea que un par de pesos dominan la decisión de la red. ¿Qué pasa? L2 es mejor para lograr que los pesos no crezcan mucho porque mientras más grande es el peso, más es la pérdida que impone. O sea, como estoy elevando al cuadrado los pesos, una pequeña modificación en los pesos genera una pérdida más grande que en L1. En L1 simplemente sumo el valor absoluto. En cambio acá lo estoy elevando a la 2 y eso hace que sea más grave la penalización. ¿Bien? Y se ha visto a que, bueno, esto tiende a hacer que los pesos no crezcan y que entre todos como que se distribuyan casi equitativamente. Los valores van a ser distintos, pero los tamaños van a ser casi los mismos. Bien. En cambio, las penalizaciones de L1, ¿sí? Hacen que los pesos, o sea, generan el efecto totalmente contrario. Hacen que algunos pesos tiendan a ser grandes y se lleven como toda la responsabilidad de tomar la decisión y los otros caigan a cero directamente. Entonces, como hay muchos con cero, las sumas no me van a dar tan grandes. La L2, como eleva al cuadrado, no permite que haya valores tan grandes y se terminan separando entre ellos. El L1 no se usa tanto para evitar la complejidad, sino que se usa más para la selección de features, porque genera esto de que, bueno, hay pesos innecesarios en mi red, veamos cuáles son y eliminémoslos. Todos los que dan cero los eliminamos. Entonces, en algunos casos puede ser deseable usar L1, pero para seleccionar las features que quiero usar en vez de disipar los pesos para reducir la complejidad como veníamos hablando hasta ahora. En Deep Learning generalmente tratamos de no condicionar a la red a elegir las features, sino que le mandamos toda la información y que ella aprenda qué es lo que va a usar para tomar la decisión, así que por eso es que L1 no se usa tanto. Bueno, lo que vamos a hacer es ver cómo afecta
a los valores de la función de pérdida aplicar o no regresión. Perdón, aplicar o no regularización. Dije regresión porque lo que vamos a hacer es probarlo de vuelta como una regresión lineal. Bien, pero en este caso de alta dimensión se llama porque lo que tengo es que es multiclase, ¿sí? Son no multiclase, multivariables. Son varias variables, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que era un polinomio. Acá lo que tenemos son muchas variables sumándose entre ellas, multiplicadas por un peso, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser generar las etiquetas a partir de esta fórmula. Bien, acá esta parte del código es la que hace eso. ¿Sí? Vamos a importar esto. Va a tardar un rato porque se está inicializando todo. Y lo que vamos a hacer es generar datos sintéticos a partir de esta fórmula de arriba. Bien, lo que tenemos acá es que tenemos D variables que van a influir en cómo generamos la etiqueta. Y lo que vamos a hacer es agarrar una cantidad grande de estas variables, le vamos a poner 200. Bien. Y para hacer que haya un overfitting muy grande, lo que vamos a hacer es, bueno, trabajar con solo 20 ejemplos. Es decir, reducir la cantidad de los ejemplos, la cantidad de datos que tenemos puede hacer que se genere overfitting. Y vamos a tratar de usar regularización para ver la diferencia entre un problema y el otro. Entonces, vamos a importar todo esto y vamos a generar los datos. Acá dice que torch no está definido. Bueno, le vamos a poner import torch. Seguro que lo importaba más arriba, pero no las ejecuté a las celdas de arriba. Import torch. Y vamos a correr esto y ya debería dejar de tirarme problemas. Bueno, fíjense que lo que vamos a hacer es utilizar 200 acá como número de entradas para mis 200 variables que estoy teniendo en cuenta, ¿no? Y los datos de entrenamiento van a ser muy poquitos para que se genere el overfitting que vamos a tener que evitar con la regularización. Bien, y vamos a testear sobre 100 modelos, o sea, súper injusto todo. Bien, vamos a definir el modelo como una regresión lineal. En este caso lo vamos a definir usando, ya que aprendimos en la clase 4 a usar la clase module de PyTorch. Bueno, lo vamos a definir con eso, ¿no? Vamos a tener nuestros Ws y Bs, que son mis pesos, y mis vallas, que van a ser parámetros, usando la clase parameter, del tamaño que diga el num input que le mandemos al constructor. Bien. Y bueno, se genera con una función de distribución normal que tiene por defecto en 0 la media y un sigma que también es como parámetro, pero está seteado en 0,01. La función forward es hacer la regresión, multiplicar x por los pesos y sumarle b. Y vamos a definir la función de pérdida, que bueno, la vamos a meter dentro del modelo para más placer, digamos, porque podemos. Y después cuando necesitamos calcular la pérdida, en vez de generar una función de pérdida aparte, está dentro del modelo y podemos hacer modelo.pérdida y la calcula. Fíjense que es igual a lo que les mostraba arriba. Resto las etiquetas de las predicciones, lo elevo al cuadrado y después lo divido por 2 para que sea más fácil la derivada y le calculo el promedio. Bien. Ok. Entonces, lo que tenemos acá es que ese es nuestro modelo, lo vamos a cargar y tenemos la penalización L2, porque hasta ahora la pérdida que calcula el modelo es el error cuadrático medio, nada más. Acá lo que vamos a hacer es agregar el weight decay, ¿no? La penalización con la norma L2, que básicamente agarra los pesos y los eleva al cuadrado, los suma y después los divide por 2. Bien. Falta la parte acá de la constante regularización, pero la vamos a agregar después, así que no se hagan drama con eso. Vamos a poner acá L2 penalty. Una vez definida este L2, lo que vamos a hacer es, bueno, arriba lo que habíamos creado es un modelo que se encargaba de la regresión lineal simple. Abajo lo que vamos a hacer es un modelo que se encarga de la regresión lineal, pero que tiene la particularidad de que la pérdida cambia un poquito teniendo en cuenta la penalización L2. Entonces lo que vamos a hacer es una subclase del modelo de regresión lineal que sea una regresión lineal con L2, ¿no? Por eso se va a llamar la clase Linear Regression L2 y lo que hace es que
hereda todo lo que ya venía de linear regression, porque esto va a hacer lo que hacía lo otro, pero con una pequeña modificación. Entonces fíjense que ahora el constructor, además de los valores del número de entradas y del sigma que necesitaba la superclase, va a tener un lambda, que es algo que necesita esta subclase particular, que es el lambda que nosotros pusimos como constante de regularización, que era ese número que se multiplicaba por el L2. Si era más grande había más castigo para los pesos grandes y si era más chiquito había menos castigo. ¿Cómo definir qué tan grande o qué tan chiquito es ese valor deseado? Validación, lo que vimos en la parte anterior de la clase. Podemos hacer cross validation con diferentes valores y fijarnos cuál era el óptimo para nuestro problema. Cuestión que ese lambda lo vamos a guardar como uno de los atributos de nuestro modelo. Y después vamos a modificar la pérdida. Como estoy definiendo una función que se llama exactamente igual que la de la superclase, esta va a dejar de existir y esta la va a pisar. ¿Ok? Fíjense que mi superclase, mi definición de la función loss de la subclase llama a la loss de la superclase, le hace un super loss. Calculame esa pérdida que ya estaba definida en la superclase, pero le voy a agregar esto de la penalidad L2, que es esta función que está acá afuera, que la podríamos haber metido adentro del modelo ahora que lo pienso, y le pasa los pesos de la red como parámetros. ¿Sí? Fíjense que acá no está definido ese atributo self.w, pero porque estaba definido en la superclase arriba y la hereda. Y la multiplicamos por el lambda este. Entonces acá tenemos la función de pérdida regularizada, que es la única diferencia entre este modelo con L2 y el de arriba, que hace una función de pérdida distinta. Ok, vamos a generar esta clase también. Y bueno, vamos a definir el ciclo de entrenamiento. Acá hay una parte que lo que hace es importar un script que hemos generado nosotros a partir del código que viene en un libro en el que nos hemos basado para que podamos ver la animación de las curvas a medida que lo entrenamos. Bien, nos va a ir mostrando cómo va mejorando o empeorando la curva. Y lo que hacemos es importar un script que lo bajamos de Google Drive. Por eso esto lo que va a hacer es descargarse un archivo de Google Drive que se llama d2ltorch.py y de acá lo vamos a importar con import d2l as d2l. Y vamos a ver que la función que usamos para entrenar es igual a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Básicamente le vamos a pasar una red. La red va a calcular la pérdida comparándolo con las etiquetas. Fíjense que acá las sacamos del modelo, porque como lo habíamos definido como una función dentro del modelo, decimos, bueno, el modelo que te pase va a tener una función de pérdida, sacarla de ahí. Y bueno, vamos a borrar los gradientes, vamos a llamar a backward para rellenar esos gradientes y vamos a usar los gradientes para modificar los parámetros con el updater step. Y bueno, acá es la parte en donde entra en juego este D2L Animator, que es una clase que está en este script que nos bajamos. Básicamente, Animator es una clase que te genera un gráfico que vos le podés pasar cuando creás el objeto, la leyenda que va a tener el eje X, la leyenda que va a tener el eje Y, en qué escala va a estar. Nosotros acá, como nuestra función de pérdida va a bajar mucho, vamos a usar una escala logarítmica para que no quede, para que se noten las pequeñas diferencias que se van a producir al final. Y bueno, vamos a ver que la X solo vaya hasta el número de epochs, porque la X van a ser las epochs como pusimos arriba. Y vamos a poner dos curvas al mismo tiempo, una la curva de pérdida de entrenamiento y la otra de pérdida de testeo. Después cuando queramos dibujar eso, vamos a mandarle como X el epoch más 1 para que arranque desde el epoch 1 y no desde la 0. Y le vamos a mandar una tupla con todas las curvas con las Y que corresponden a esas X. Bien, entonces la primera, que se va a corresponder con la leyenda de entrenamiento, va a ser una función evaluate loss que también viene dentro de este paquete, que bueno, básicamente es muy parecida a lo que hacía el cálculo de la pérdida en nuestros bucles anteriores. ¿Sí? Para acortar el código no la puse acá, pero básicamente
la pueden leer desde el script este y van a ver que hace exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Calcula la pérdida con el conjunto, calcula la pérdida contra las etiquetas de entrenamiento y la devuelve. Y lo mismo hace la segunda llamada, pero con el conjunto de testeo. Entonces le vamos a pasar 2i para la misma x, entonces se van a ir graficando dos curvas distintas en el gráfico. ¿Sí? Bueno, vamos a llamar ese entrenamiento y fíjense que a la hora de crear la red nosotros podemos indicar el lambda. Entonces, si indicamos el lambda 0, básicamente estamos entrenando sin regularización como hacíamos antes. Bien. Y bueno, si ustedes ejecutan estas celdas, les va a ir animando todo bien bonito, ¿sí? Yo no me quiero tardar tanto en generarla, así que voy a ir directamente al análisis de las curvas. Esta es la curva que se genera cuando estoy con un lambda igual a 0. Fíjense que es overfitting puro y duro, porque la curva de entrenamiento, que es la curva sólida azul, baja, 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 baja y sigue bajando, por lo menos en estas primeras 20 epochs. Y la curva de testeo, que es lo que nos interesa a nosotros, el error de generalización cuando vea ejemplos nuevos, no está bajando. ¿Sí? Básicamente porque nuestro modelo es muy potente, tiene 200 neuronas y nuestros datos son muy poquitos, tenemos 20, entonces nuestro modelo es tan complejo que es capaz de los pocos datos que tiene, aprendérselos de memoria y reconocerlos porque ya se los sabe, no porque está encontrando un patrón. Entonces cuando se presenta con los 100 datos de testeo nuevos, no sabe para dónde arrancar y la función de pérdida en testeo se mantiene estancada, fíjense, en 10 a la menos 2. Bien. Cuestión, que si queremos entrenar regularizando, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, generar una nueva net, pero que ahora tenga un lambda, no sé, igual a 3. Y, bueno, y llamar de vuelta a la función train con las mismas epochs. Y fíjense que ahora sí logramos que la curva de testeo empiece a bajar, ¿no? Fíjense que nuestro problema principal por el que hay overfitting no es que la red sea súper compleja, sino que tenemos pocos datos, ¿ok? Entonces, si tenemos pocos datos, tenemos que restringir el movimiento de la red para que no se aprenda de memoria los datos. Y es lo que estamos haciendo acá con la regularización. Bien, ponerle una regularización distinta de 0 hace que la curva de testeo empiece a bajar. ¿Baja mucho más lenta que la de entrenamiento? Sí, pero por lo menos estamos aprendiendo algo y no simplemente memorizando los datos. Ok. Bien. Eso es para que sepan, para que vean que es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la suma de los pesos. Por eso hicimos todo este quilombo de hacerla desde 0. Pero en realidad hay una implementación concisa en PyTorch que a mí no me gusta mucho cómo está implementado, pero bueno, yo no hice ningún framework de Deep Learning, por eso no hablo. Porque en sí no es algo que afecte a la pérdida, sino que es algo que se define cuando hago mi optimizador. ¿Sí? Fíjense que acá yo implementé la misma red usando un sequential y una capa densa, sin mucho quilombo. Los inicialicé a todos de manera normal. Y bueno, generé como pérdida la función el error cuadrático medio. Bien. Ahora, a la hora de definir mi optimizador, voy a usar gradiente descendiente estocástico como veníamos usando hasta ahora. Pero le tengo que decir, le tengo que pasar los pesos. ¿Sí? Fíjense que antes cuando yo les pasaba los parámetros, directamente hacía un net parameters como, sí, todo, optimizame todo. Bueno, es el optimizador el que se encarga de sumarle la penalidad de L2 a la hora de calcular los gradientes, a la hora de modificar los parámetros para que se achiquen. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir, mira, vamos a tener que discriminar entre los pesos y los sesgos, porque generalmente a los sesgos no se les aplica un weight decay, no se les aplica la penalidad, solo se les aplica los pesos. Y lo que vamos a hacer es, mira, un conjunto de parámetros son los pesos de esta primera capa que les vamos a aplicar weight decay. Bien, con una constante regularización WD, que es lo único que recibe este entrenamiento conciso porque se está definiendo todo el modelo dentro de la función hardcodeado. Bien, este WD es el lambda del ejemplo de arriba. Y
aparte de esa capa vas a tener los bias. Fíjense que es medio engorroso hacer esto porque tengo que definir todos y cada uno de los parámetros que le estoy pasando al SGD, porque me da la libertad de definir a qué capa hacerle weight decay y a qué capa no. Si esto tuviera muchas capas, puedo decir, bueno, la última, la que está tomando la decisión es la que está overfiteando más, entonces a esa le voy a poner weight decay y a todas las otras las voy a dejar libres. Como que tengo un grado de granularidad muy grande de decir exactamente a qué pesos le quiero aplicar la penalidad y a cuáles no. O qué pesos tener en cuenta a la hora de calcular esa penalidad. Bien. Y bueno, el learning rate como hemos venido hasta ahora. O sea que fíjense que agregar el weight decay en PyTorch es simplemente modificar un poco el SGD. Nada más. Tenemos el animador de vuelta, todo el bucle de entrenamiento es el mismo. Y bueno, las curvas que generamos son las mismas que generamos durante, digamos, el entrenamiento con la versión desde cero. La curva de testeo que se queda quieta y la de entrenamiento que baja abruptamente. Y después tenemos en la versión con, esto es con un lambda igual a 0, o sea que no se está haciendo regularización. Y cuando empezamos a hacer regularización con el mismo lambda que antes, lo que tenemos es que va bajando la curva. Va bajando la curva de testeo y la de entrenamiento, por más que el entrenamiento baja mucho, fíjense que aunque la de entrenamiento no está mejorando, porque no la estamos dejando mejorar, porque le estamos restringiendo los pesos, la de testeo sigue bajando. O sea que es un modelo bastante eficiente. Ustedes pueden ponerse a jugar con estos gráficos e incluso a ponerle acá en el animator, qué sé yo, más epochs. Fíjense que el límite del gráfico es el número de epochs, así que si le modifican el número de epochs donde sea que lo esté definiendo, creo que acá no lo define en ningún lado dentro de la función, está usando las epochs de lo de arriba, pero bueno, no, acá está, numepox 20. Si acá le ponen más, pueden ver qué pasa a largo plazo con esas curvas y empezar un poco a investigar. Bien, eso es regularización de los pesos, es bastante simple. La otra opción que tenemos es la robustez a través de las perturbaciones, que genera un ejemplo más o menos parecido. Yo, si lo que quiero es evitar que hayan pesos que sean muy grandes, que tengan mucha decisión, lo que tengo que hacer es desactivar pesos al azar, ¿no? En vez de generar una fórmula que te penalice si los pesos son muy grandes, yo te voy a dejar que entrenes tranquilamente, pero de vez en cuando hay salidas de algunas neuronas que te las voy a multiplicar por cero, como para que agregar incertidumbre a la hora de tomar la decisión, ¿sí? O sea, como que no puedas confiar en toda la información que tenés cuando estás overfiteando, sino que ahora voy a hacerte que no puedas confiar al 100% en todas las neuronas, en la información que te proveen todas las neuronas, porque algunas a veces se van a desaparecer. Y eso es lo que se llama dropout, o lo que sería en español abandono. Es como que hay algunas neuronas que les decís ya no te quiero, no las usas más, y eso hace que ninguna neurona sea indispensable y se genere este efecto de que trates de separar o de democratizar la decisión lo más posible, porque durante el entrenamiento en cualquier momento puede desaparecer una neurona y si justo desaparece la neurona que era la que estaba haciendo todo el trabajo, tu pérdida va a subir un montón y eso no te sirve. Bien, ¿cómo se implementa esto? Bueno, básicamente la salida de mi capa H, de mi hidden layer, de mi capa oculta, básicamente va a tener dos valores. O va a ser 0 con una probabilidad P, o sea, hay una probabilidad P de que se apague la neurona. Esa probabilidad incluso puede llegar a ser hasta de 50%, o sea, es como que la mitad de las veces esa neurona te va a proporcionar información y la mitad de las veces no. Cuando no te proporciona información es porque la apagamos, la multiplicamos por 0 su salida, y en el caso de que no sea apagada, lo que se hace es modificar la salida dividiéndola por 1 menos p. ¿Por qué se hace eso? Para garantizar que este dropout no esté modificando el valor promedio esperado de la capa, ¿sí? El valor promedio esperado de la capa tiene que ser el mismo, a pesar de que apague algunas neuronas. Así que como el valor promedio o la esperanza, ¿no? Se calcula como el valor por la probabilidad
este 0 está multiplicado por una probabilidad P, este H está multiplicado por una probabilidad de 1 menos P. Entonces, si lo dividimos por 1 menos P, se cancela con la probabilidad y el resultado seguiría siendo H. Antes, cuando no hacíamos dropout, la salida era H con una probabilidad de 1, entonces también la esperanza era H. Al dividir por 1 menos P, lo que hacemos es no alterar el valor promedio esperado de la capa. Bien. Como les decía, acá hay una explicación gráfica, ¿sí? Es como que agarramos una capa y decimos, plum, desaparezcan con un 0,5% de probabilidad. Y eso hizo que de las 5 neuronas desaparecieran 2. Eso hace que la salida ya no pueda depender de esas neuronas. Y fíjense que lo que se produce en realidad es que se borran todos los lazos, todos esos caminos que llevaban desde todas estas entradas hacia todas estas salidas em, que pasaban por esas neuronas, ¿sí? De repente también se disminuye la complejidad un montón a la hora de calcular la red porque se disminuyen las conexiones. ¿Bien? Y para el cálculo de gradientes de esa época, de ese batch, de esa pasada hacia adelante, no se van a tener en cuenta esos parámetros y esos parámetros no van a ser modificados porque no influyeron en la salida. Bien, vamos a implementarlo desde cero, lo vamos a implementar como una función, la capa dropout, ¿bien? Que básicamente va a recibir un hiperparámetro también, que es esta probabilidad de desaparecer que tienen las neuronas. Bueno, básicamente esto se va a romper si le pasas un dropout mayor a 1 o menor a 0. Por eso está este assert acá, que se fija si efectivamente está en ese rango. Para hacerlo más rápido y no hacer multiplicaciones al pedo, si el dropout es 1, no se está haciendo... O sea, no está aprendiendo nada. Todas las neuronas están multiplicadas por 0. La verdad no tendría mucho sentido hacer eso. Pero bueno, funciona así. Bien. Si el dropout es 1, te devuelvo todos ceros y manejate. Si el dropout es 0, no estamos haciendo dropout, así que te devuelvo la entrada directamente. No voy a ponerme a hacer todas las multiplicaciones. No voy a hacer que se elimine. No voy a generar números aleatorios con una probabilidad 0 porque es perder el tiempo. En el único caso en que voy a hacer algo es cuando el dropout no sea ni 0 ni 1, en donde lo que voy a generar son máscaras, ¿sí? Voy a generar números aleatorios, ¿bien? Con la forma de X. Y, por ejemplo, números entre 0 y 1 con una distribución uniforme. Entonces, lo que voy a hacer es generar unos o ceros dependiendo de si esos números son mayores que el dropout. Como van a ser una distribución uniforme entre 0 y 1, si yo pongo un dropout de 0,3, va a haber un 0,3%, va a haber un 30% de los números que van a estar por debajo de ese dropout y esos son los que van a dar falso en esta comparación y cuando lo pase a float van a dar 0. Bien, todos los que estén por arriba, que en promedio deberían ser el 70% porque es una distribución uniforme, van a estar en 1 porque esta comparación va a dar verdadera y cuando verdadero lo paso a float me da 1. Así lo que voy a hacer es un vector en donde P% o con una probabilidad P van a tener un 0 en esos valores y con 1 menos P van a tener un 1. Entonces directamente lo que hago es a la entrada del dropout la multiplico por la máscara y la divido por 1 menos dropout, que era esto de que nos decía la fórmula que había que dividir por 1 menos P. Fíjense que todos los elementos del vector que están multiplicados por los elementos 0 de la máscara van a quedar en 0 y chau. Y todos los que están multiplicando por 1 van a quedar igual y se van a dividir por el 1 menos dropout. ¿Sí? Es una forma muy eficiente y linda de programarlo. Acá vemos qué pasa cuando pasamos al vector X por diferentes valores de dropout. Fíjense que la primera es el X normal. Bien. La segunda también es el X normal, pero en realidad lo generé llamando al dropout con porcentajes 0. Y fíjense que, bueno, después hice un 0,5 en donde se apagaron la mitad de los valores, quedaron en 0. Y después tenemos el último, que todos los valores quedaron en 0 porque usé un hiperparámetro igual a 1. Entonces todo se apagó. Bien.
lo que vamos a hacer ahora es aplicar dropout para evitar el overfitting. Bien, vamos a trabajar con el Fashion MNIST y vamos a definir una capa, vamos a definir un modelo con dos capas ocultas. Acá dice 256 unidades cada una, creo que al final lo cambié, así que le vamos a poner 1024, porque le puse 1024. Bien, entonces, no vamos a generar esto. Bueno, vamos a generar ese modelo. Para hacerlo vamos a crear un nuevo modelo que tenga, se llame NetDropout, que también hereda de module, porque es un modelo, y va a recibir todos estos hiperparámetros. Vamos a hacer que no sea todo tan hardcodeado. La cantidad de entradas, la cantidad de salidas, la cantidad de cada una de las capas. Sí o sí, esto va a tener dos capas ocultas nomás. Y bueno, además va a requerir que para cada capa voy a definir un dropout 1 y un dropout 2. Bien, que los estoy definiendo como 0,2 y 0,5. O sea, al igual que en la regularización de los pesos, donde puedo elegir a qué capa aplicarle la regularización, con dropout también, porque generalmente el dropout se aplica después de una capa y puedo generar varias capas dropout y poner una capa detrás de alguna y otra detrás de alguna otra y estamos. A la hora de generar el modelo, de generar, digamos, el objeto, la instancia, lo que estoy haciendo es generar todo como si fuera un atributo de acá. Genero todas las capas densas con los parámetros que me pasaron. Una relu que la voy a usar después de cada capa densa para agregar no linealidad. Y los dos dropout que los voy a guardar como atributos también. También la capa dropout tiene sentido que solo funcione en el entrenamiento, ¿no? Lo que queremos nosotros es meterle palitos en la rueda al modelo cuando está aprendiendo, para que aprenda mejor, para que no se vaya derecho al límite, para que no se vaya derecho al mínimo y overfitee. Pero una vez que ya la red está entrenada y logramos que generalice, no quiero perder información para la predicción. O sea, ya logré que mi entrenamiento no tuviera overfiteo. Deberíamos apagar las capas dropout cuando estamos haciendo predicción. Entonces, generalmente lo que hacemos es utilizar un booleano que se llama isTraining, ¿sí? Que básicamente va a recibir eso cuando inicialicemos el modelo y le vamos a decir, mira, este modelo está entrenando, este modelo no está entrenando. Bien, así que lo que hacemos es, sí, durante la función de propagación hacia adelante, ¿no? Durante el forward. Aplicamos la primera capa, ¿no? Y generamos la salida de la primera capa con lin1, que era la primera capa densa, y después la relu. Y si estamos entrenando, se le aplica el dropout 1 a la salida 1. Después volvemos a aplicar la segunda capa, y si estamos entrenando, se le aplica el dropout 2 a la segunda capa. Bien, después lo pasamos por la de salida y lo tiramos para afuera. ¿Sí? En la práctica, ¿cómo se aplica esto del list training? Todos los NN module tienen la forma de variar este list training, ¿sí? Con un método que se llama train, nosotros lo que hacemos es poner el list training en true, y con un método que se llama eval, ponemos el list training en false. Acá lo que estamos haciendo es sobreescribir al training de module, y por eso, bueno, ya lo creas en modo de entrenamiento o en modo de evaluación. Bueno, cuestión que vamos a cargar los datos como hemos venido haciendo en todas las mismas clases. El accuracy, el entrenamiento es exactamente lo mismo, solo que ahora estamos al animator, le estamos pasando todas estas cosas. Le estamos pasando la pérdida de entrenamiento, el accuracy de entrenamiento y el accuracy de testeo. Vamos a ver el overfitting no sobre las pérdidas, sino sobre el accuracy, que vendría a ser lo mismo. Y estamos... No hay nada loco. Todas las líneas extra que se agregaron son para calcular ese accuracy de testeo y de entrenamiento. Y bueno, fíjense que como ahora le estamos pasando tres cosas, tres curvas, las leyendas tuvieron que cambiar cuando creo el animator. Bueno. Bien. Cuestión que durante el entrenamiento vamos a crear la red con el entrenamiento en true, por eso no hicimos nada. Y fíjense que está generando estas curvas.
Bueno, tuvimos que cambiar un par de cosas. La pérdida es una entropía cruzada porque estamos haciendo clasificación sobremenista ahora. Y fíjense que el SGD volvió a ser parameters nomás porque como no estamos haciendo regularización, estamos haciendo dropout, son intercambiables, generan más o menos el mismo efecto como estamos viendo. No tuvimos que hacer cosas locas en SGD, sino en la definición del modelo. Bueno, y vemos que nuestro modelo no está overfiteando porque las curvas quedaron así. Bien, quedaron tanto la pérdida de el accuracy de entrenamiento como el accuracy de testeo están más o menos creciendo los dos, o por lo menos se mantuvieron en alza. ¿Sí? Pueden seguir modificando esto y ver qué pasa cuando aumentan las epochs. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para implementar esto de manera concisa con PyTorch? Bueno, PyTorch ya tiene una capa dropout dentro de su parámetro, dentro de su paquete NN, así que es súper fácil, incluso diría que es más fácil que la regularización de los pesos, el dropout, agregarlo porque es directamente después de hacer la densa y la relu, le metemos el dropout y fin de la historia. Después de hacer la lineal y la relu le metemos otro dropout. ¿Sí? Y bueno, aplicamos y la curva también está creciendo, incluso está andando mejor que la de arriba. Así que eh, por alguna razón está funcionando mejor esto que lo otro. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. ¿Sí? Creo que no seteé la semilla en este notebook y por eso cada ejecución tiene valores ligeramente distintos, pero lo importante es ver cómo al hacer dropout la pérdida de entrenamiento y de testeo no es que una aumenta hasta llegar a uno y la otra se queda estancada, sino que ambas van aumentando al mismo tiempo. Bien, y eso sería el final de la clase, así que nos vemos en la próxima.